están? Muy buenos días. En esta oportunidad haremos el tema de estática. ¿Sí? Bien, en estática vamos a analizar cuáles son las condiciones para que un cuerpo se encuentre estático, o sea, en reposo o sin movimiento, ¿correcto? Sin movimiento. Y para eso entonces vamos a ver acá unos esquemas, ¿no? De estática. Por ejemplo, acá tenemos una especie de unos puentes, ¿no? Unos puentes, ¿correcto? Que están siendo a su vez sostenidos por ciertos arcos, o columnas, o vigas en formas de arcos. Acá se observa, por ejemplo, una estructura que se encuentra estática, ¿no? No se mueve, no se está desplazando de un lugar a otro. Entonces aquí, para la ingeniería civil, se requiere de aplicar este concepto bastante importante, que es de estática, ¿correcto? Ya que además de estos puentes, pues tienen una gran cantidad de masa o peso y además por ellos pasan vehículos de gran tonelaje. Para eso tenemos que analizar entonces, como les decía, algunas condiciones de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, aquí dos personas ejercen fuerzas sobre este cajón y ese cajón al parecer no se está moviendo. Entonces hay que ver cuáles son las condiciones necesarias para que este cajón pues no se mueva. Al igual aquí, tenemos una especie de una barra que está articulada en un extremo, el otro extremo sostiene una soga, una cuerda que a su vez está sosteniendo un bloque. Y aquí el elemento que permite que el sistema no rote es esta otra cuerda que está sosteniendo a esta viga, ¿correcto? Y que a su vez está unida a esta pared. Entonces acá también se puede analizar cuáles son las condiciones necesarias para que este sistema no rote o no se esté desplazando, ¿sí? Y eso justamente lo vamos a ver con las condiciones de equilibrio. Y tenemos aquí la primera condición de equilibrio. Y va a ser un tanto familiar, no va a ser tan desconocido para ustedes, ya que nos dice lo siguiente, que si la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a 0, entonces la aceleración que va a presentar ese cuerpo debe ser igual a 0. A esa fuerza, a esa sumatoria de fuerzas también se le conoce como la fuerza resultante. O sea que también vale decir que si la fuerza resultante es igual a 0, entonces la aceleración es igual a 0. ¿Sí? Ahora, si la fuerza resultante o la sumatoria de fuerzas es igual a 0, eso implica lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas tanto en el eje horizontal como en el eje vertical debe ser igual a 0. Esto acá es de forma vectorial. Su equivalente escalar nos dice lo siguiente. En el eje horizontal tenemos que la sumatoria de fuerzas que van a la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Y en el eje vertical, la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Correcto? Y bueno, yo les sugiero trabajar básicamente de forma escalar, que es la forma más práctica, más sencilla. Ahora, si la aceleración es igual a 0, eso implica dos posibles situaciones. Una, que el cuerpo se encuentre en reposo, si el cuerpo en reposo, o que se esté desplazando. Pero si se está desplazando, necesariamente lo debe hacer con velocidad constante, o sea, con MRU. ¿Sí? Entonces, esta primera condición de equilibrio, ¿se les hace o no se les hace conocido? Esta expresión de la primera condición de equilibrio, ¿se les hace o no se les hace conocido? Porque me parece que ya lo hemos visto, ¿sí o no? Me parece que lo hemos visto ya en la clase pasada. Y en la clase pasada, ¿cómo se le llamaba a esto? Claro, como dice Yadira, al principio de inercia, o también llamada la primera ley de Newton. Así es. Esta en la clase pasada se le conocía como la primera ley de Newton. Y para el tema de estática, a esto se le conoce como la primera condición de equilibrio. ¿Correcto? Bien, o también, ojo, a la primera condición de equilibrio, también se le conoce como equilibrio de traslación. No salió bien. Lo voy a borrar nuevamente. Ahí. Equilibrio de traslación. Entonces, ojo, a la primera condición de equilibrio también se le conoce como equilibrio de traslación.
¿Y por qué se le conoce también como equilibrio de traslación? Porque nos dice que el cuerpo podría trasladarse, pero si se traslada, lo tiene que hacer sí o sí con velocidad constante, o sea, con mru, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos un pequeño bloque apoyado en esta mesa, ¿no? O un eje que está apoyado sobre esa mesa, y solo están pasando tres cuerdas, ¿no? Tres cuerdas, los cuales a su vez están sosteniendo a estos bloquecitos. Para que el sistema permanezca en equilibrio, ¿sí? No se mueva, esté en reposo todos, entonces se plantea que la sumatoria de todas estas fuerzas, de estas tres fuerzas que actúan sobre este punto central, debe ser igual a cero, ya que cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces la aceleración es nula y por lo tanto el cuerpo no se mueve. O si se mueve, lo tiene que hacer necesariamente con velocidad constante, ¿correcto? Y entonces, esta primera condición de equilibrio ya lo conocemos, ¿no? De la clase pasada, ¿sí? Hasta ahí no hay nada nuevo, es como para recordar nada más. Lo nuevo es lo siguiente. Es con respecto a la segunda condición de equilibrio. Pero la segunda condición de equilibrio se basa en lo que se conoce como el torque, ¿sí? Entonces, antes de analizar la segunda condición de equilibrio, primero vamos a analizar cómo se evalúa el torque, cómo uno podría conocer el torque. Ustedes todos los días, sin excepción alguna, realizan un torque. Por ejemplo, cuando ustedes van a ingresar a un ambiente, digamos, a su cuarto, ¿no? Un ambiente que tenga alguna puerta, por ejemplo, ustedes aplican una cierta fuerza que se encuentra a una cierta distancia de la bisagra, donde la bisagra sería el punto de giro o de rotación de la puerta. Entonces, cuando ustedes aplican una fuerza a una cierta distancia de la bisagra o punto de giro, físicamente se dice que están realizando un torque, o también se le conoce como momento de una fuerza, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí se observa en la gráfica una puerta, unas bisagras, una fuerza F aplicada a una cierta distancia R del punto de giro que es la bisagra. Entonces, cuando esa puerta gira, físicamente ustedes han realizado un torque. ¿Y cómo se evalúa el torque? De forma práctica sencilla. Fuerza por distancia. Por ese motivo, el torque tiene la siguiente unidad de medición en el sistema internacional. Debido a la fuerza, en newton. La distancia en metros, por lo tanto el torque se mide en newton metro. ¿Sí? Esta es la unidad de medición del torque, el cual, ojo, a su vez, es una cantidad de tipo vectorial. Entonces, ojo, el torque es una cantidad tipo vectorial. Y en magnitud simplemente se evalúa con el producto de fuerza por distancia. Pero hay que tener en cuenta cuál es esa fuerza o cuál es esa distancia. Y para eso les voy a enseñar aquí dos métodos, ¿sí? Dos formas de evaluar el torque. A ver, método 1. Tenemos, por ejemplo, aquí el perfil de la puerta o vista desde arriba. Correcto, este es el perfil de la puerta o vista desde arriba. Aquí tenemos la bisagra. Y aquí tenemos una fuerza F, correcto, que está formando un cierto ángulo θ. Ah, ya. Ojo, Jim. Aparentemente, porque el torque se mide en newton metro, ¿no? Fuerza por distancia. Y claro, el trabajo también se mide fuerza por distancia. Pero ojo que conceptualmente son diferentes, ¿sí? Claro, si uno analiza las dimensiones son iguales. O sea, la dimensión del torque, la dimensión del trabajo o la energía son iguales, dimensionalmente hablando. Pero físicamente no son lo mismo, ¿sí? No son lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos aquí método 1. Tenemos una puerta vista desde arriba, correcto. Por acá tenemos la bisagra y aquí una fuerza F formando un cierto ángulo θ con respecto a la puerta. Donde esa fuerza F se encuentra a una cierta distancia R del punto de giro que es la bisagra. Bien, bajo el método 1, ojo, bajo el método 1 se va a conocer la distancia. Se va a conocer la distancia. Entonces, esa fuerza F que se está aplicando, ¿sí?, a la puerta, lo voy a prolongar. Lo voy a prolongar tanto hacia arriba como hacia abajo. Estas líneas punteadas que se observan aquí, lo voy a trazar de color rojo. ¿Sí? Lo voy a trazar de color rojo. Esta línea de color rojo, ¿sí?,
se le conoce como la línea de acción, ya que por esa línea está pasando la fuerza, ¿correcto? Entonces, a toda esa línea imaginaria se le va a conocer como la línea de acción de fuerza. Ahora, a partir del punto de giro que es la bisagra, ¿sí? A partir del punto de giro que es la bisagra, se va a buscar una recta que cruce de manera perpendicular a esa línea de acción. Entonces, por ejemplo, empezamos a trazar rectas. A ver, por ejemplo, trazo esta recta de color verde. ¿Sí? Trazo otra por aquí de color azul. ¿Sí? Trazo una por aquí de color azul. Ahí está. Y una de color negro. Una de color negro. Y una de color negro. Bien. Observando además que esta línea de color negro está cruzando de manera perpendicular, ¿sí? A esa línea de acción de fuerza. Entonces, ¿cuáles de las tres líneas, la verde, la roja o la negra, está cruzando de manera perpendicular a la línea de acción, que es la de color rojo? Claro, la de color negro, así es. Entonces, ojo, bajo el método 1, se busca determinar cuánto es la distancia que hay de la fuerza hacia el punto de giro. Una forma de conocer esa distancia es prolongar la fuerza, tanto hacia arriba como hacia abajo. Esa prolongación se le conoce como la línea de acción de fuerza, ¿correcto? Que es en este caso la de color rojo. Luego, a partir del punto de giro que uno haya tomado o establecido, va a buscar una recta que cruce de manera perpendicular a esa línea de acción de fuerza. Entonces aquí les estoy mostrando, ¿no? Que a partir del punto de giro que es la bisagra, vamos a buscar una recta que cruce de manera perpendicular. Entonces trazo esta de color verde, la de azul y la de color negro. La de verde o azul es imposible, ¿no? Gráficamente o geométricamente que esté cruzando de manera perpendicular, no lo cruza. En cambio la de color negro sí está cruzando, ¿no? Aproximadamente de manera perpendicular a esa línea de acción de fuerza. Entonces, una vez que he conseguido esa recta que cruza de manera perpendicular, pues esa será entonces la llamada distancia o también se le llama brazo, ¿sí? Entonces, esta recta de color negro sería en este caso la distancia que hay del punto de giro, que es la bisagra, hacia el punto de acción de esa fuerza F. ¿Y cómo conocer esa distancia en este contexto? Veamos, si él es teta, este ángulo también sería teta, ¿no? Por opuestos por el vértice, estos dos ángulos son iguales. Y aquí se ha formado un triángulo rectángulo, donde R, este R, sería como la hipotenusa. Si este es el ángulo teta, entonces esta distancia o brazo, sería como el cateto opuesto al ángulo teta. Entonces, para este caso, esa distancia tiene la forma de R por el seno de teta. Y como ya sé entonces cuánto es la distancia, entonces ahora sí planteamos el torque, que por definición es fuerza por distancia. En este caso, esa distancia o brazo de modo perpendicular. Entonces tenemos ahí la fuerza aplicada y la distancia o brazo perpendicular tiene la forma de R seno de teta. Y esta sería entonces la forma para hallar el torque bajo el método 1. ¿Sí? Bien, ahora por aquí vamos a ver el método 2. Pero antes de avanzar al método 2, ¿ha quedado claro este método 1? ¿Sí? ¿Quedó claro? Método 1. A todos, por favor. Método 1 quedó claro. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces pasamos al método 2. ¿Sí? Yo les muestro dos métodos y ustedes van a elegir cuál de los dos van a emplear en los problemas. ¿Sí? ¿Sí? Eso ya depende de ustedes, ¿no? ¿Cuál de los dos métodos desean elegir? Es cuando ustedes le dan una ecuación de segundo grado, ustedes pueden resolverlo por aspa simple o por la ecuación general. En ambos casos llegan o deberían de llegar a la misma respuesta, ¿no? Es análogo. Aquí les voy a mostrar dos métodos y ustedes van a elegir el que ustedes deseen en la solución de los problemas. ¿Sí? Bien. Métodos. Tenemos a la misma puerta, ¿sí? Misma distancia de R.
Misma bisagra, misma fuerza F formando un ángulo θ con respecto a la puerta. Bien, bajo el método 2, lo que se hace es descomponer a la fuerza F. Como esa fuerza está formando un cierto ángulo θ con respecto a la puerta, entonces se descompone esa fuerza F. Entonces se ha descompuesto esta fuerza F. La hemos descompuesto en dos componentes, en una que sea perpendicular a la puerta y en otra que sea paralela a la puerta. ¿Sí? Bien, ahora miren, voy a prolongar o voy a trazar la línea de acción de fuerza para que se den cuenta de algo. Acá tenemos entonces la línea de acción de fuerza de la que es perpendicular a la puerta, ¿sí? La de color rojo. Y para diferenciar voy a graficar aquí de color naranja a la línea de acción de fuerza, correcto, de la componente que es paralela a la puerta, ¿sí? Bien. Entonces, ahora hay que buscar la distancia que hay de esas líneas de acción de fuerza hacia el punto de giro que es en este caso la bisagra. Veamos. Justamente se observa aquí que la distancia que hay, ¿no? La distancia o recta que cruza de manera perpendicular, correcto, y que va a la bisagra hacia la línea de acción de la fuerza que es perpendicular a la puerta es justamente R. ¿No? Por ejemplo aquí, si no para que quede más claro, trazo estas rectas. A partir del eje de giro, trazo rectas. Esta es una recta en este caso verde. Otra recta de color azul. Ahí está. Y otra de color negro. Ahí está. Entonces, a partir del punto de giro, busco una recta que cruce de manera perpendicular a la línea de acción de fuerza. Listo. De estas tres, ¿cuál está cruzando de manera perpendicular a esa fuerza que es perpendicular a la puerta? ¿La de color negro, la de color azul o la de verde? La de color negro, ¿no es cierto? Entonces, esta recta de color negro que está cruzando de manera perpendicular a esa fuerza vendría a ser mi distancia, desde el punto de giro que es la bisagra hacia esa fuerza, ¿sí? Y esa distancia, oh sorpresa, coincide justamente con R, ¿no? Coincide, ¿sí? Bien. Ahora, el mismo procedimiento tendría que hacer para conocer la distancia que hay de la línea de acción de fuerza, de la componente que es paralela hacia la bisagra. ¿Sí? Bueno, aquí no se observa muy bien, pero esta línea de color naranja debe estar superpuesta, ¿sí? O pasando estrictamente por el eje de giro que es la bisagra. ¿Sí? En ese caso, lo voy a graficar de color violeta. Voy a graficar aquí la línea de acción de fuerza de la componente paralela a la puerta, ¿sí? Ya está. Ahí está, de color violeta. Esa sería, ojo, la línea de acción de fuerza de la componente que es paralela a la puerta. Se observa en este caso que esa línea de acción de fuerza pasa por el punto de giro, que es la bisagra. En ese caso, si esa línea de acción de fuerza pasa por el eje de giro, que es la bisagra, entonces, ¿qué distancia habría del punto de giro hacia esa línea de acción, que es paralela a la puerta? Si este es el perfil de la puerta, esta es la bisagra, ¿no? La bisagra. Y esa línea de acción pasa por ese punto de giro, ¿no? Esa línea de acción pasa por ese punto de giro. Entonces, ¿cuánto será la distancia? Claro, sería 0. Así es, Jim. Bajo el método 1, perdón, bajo el método 2, se descompone la fuerza en una que sea paralela y en una que sea perpendicular. Así es. Por eso que en este caso la componente que es paralela, no, la componente que es perpendicular, ¿no? Tiene una distancia que coincide con R, ¿no? Coincide con esa distancia de R, que va de la fuerza hacia el punto de giro que es la bisagra. Coincide. ¿Sí? Claro, como dice Jim, pues la distancia que hay de esa fuerza o línea de acción de fuerza paralela a la puerta hacia el punto de giro es 0. Eso también se le conoce como en geometría, como la distancia que hay de un punto hacia una recta, ¿no? Distancia de un punto a una recta.
¿Qué pasaría si ese punto se encuentra en la misma recta? Entonces, ¿cuánto sería la distancia? Por geometría. Esta parte de aquí es básicamente geometría, como se conoce si distancia de un punto a una recta. Si el punto se encuentra en la misma recta, entonces ¿cuánto sería la distancia entre ese punto y esa recta? Cero, así es. Porque justamente esa recta, la cual vos mencionas en este caso, es esta de color púrpura, que sería la línea de acción de fuerza de la componente que es paralela, ¿sí? Y el punto sería el eje de giro, o donde se ubica la bisagra. Entonces observa aquí que la distancia que hay de esa recta paralela hacia ese punto de giro o eje de giro que es la bisagra sería cero, ¿correcto? Y si ustedes multiplicaran fuerza por distancia que vale cero, ¿eso cuánto vale? Fuerza por distancia, donde la distancia vale cero. ¿Ese producto cuánto vale? Cero. Muy bien. Por lo tanto, moraleja. Toda aquella fuerza o toda aquella línea de acción de fuerza que pasa por un eje de giro no realiza torque o no efectúa un torque o un giro, ¿correcto? Entonces, ojo, de ahí se desprende que toda fuerza, ¿sí? O línea de acción de fuerza que pasa por un eje de giro no realiza torque, ¿sí? Entonces, de estas dos componentes, la paralela y la perpendicular, se concluye que la componente perpendicular sí está efectuando un torque, ya que la distancia que hay de esa fuerza hacia el punto de giro no es igual a cero, ¿sí? Entonces, acá tenemos ahora otra forma de conocer ese torque. Sería entonces fuerza perpendicular por el brazo o distancia, donde esa fuerza perpendicular tiene la forma F seno de teta y la distancia, pues, o brazo simplemente sería R. Y esta sería entonces la otra forma de conocer el torque, ¿sí? Descomponiendo la fuerza. Entonces, atentos, miren, bajo el método 2, el torque es igual a F seno de teta por R. Y bajo el método 1, ese torque es igual a F por R seno de teta. A ver, atentos, este producto es o no es igual a este otro producto. ¿Son o no son iguales esos productos? ¿Son o no son iguales? Sí, ¿no es cierto? Porque A por B es igual que B por A, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá nos damos cuenta que aplicando el método 1 o el método 2 se llega a la misma respuesta, ¿correcto? Se llega a la misma respuesta. Solo que en ocasiones va a ser más fácil aplicar el método 1 y en otras ocasiones va a ser más fácil aplicar el método 2. O sea, en ciertas ocasiones va a ser más fácil conocer la distancia y en otras ocasiones va a ser más fácil descomponer la fuerza y a partir de ella conocer la distancia. ¿Sí? Eso ya va a depender del problema en realidad. Entonces, hasta ahí todo claro con el método 1 y el método 2. ¿Sí? A ver, hay más que están escribiendo, creo. Sí, dicen sí. Ok. Ya, ok, retrocedo, no te preocupes, retrocedo. Ahí está el método 1. Listo. Ya, lo voy a explicar nuevamente, y no te preocupes. Así es, lo voy a explicar. Bien. A ver, voy a aprovechar este espacio en blanco porque aquí he trazado muchas rectas para que se entienda mejor. Bien. Voy a suponer que este color púrpura, y esta bolita de color púrpura, sea el punto de giro, ¿correcto? Es un punto de giro. Y vamos a asumir que la prolongación o la línea de acción de fuerza, ¿sí? Es este color rojo, ¿correcto? Y quiero conocer la distancia, ¿no? La distancia que hay de este punto de giro, ¿no? De color rojo, de color violeta, hacia la línea de acción de fuerza que es este color rojo. Bien, esto geométricamente se le conoce como la distancia que hay de un punto hacia una recta. Y la distancia que hay de un punto hacia otra recta, ¿no? Es una recta, pero que cruza de manera perpendicular.
Entonces aquí le estoy mostrando unas rectas, ¿no? Naranja, verde, una de color negro, ahí está, una de color azul, ¿sí? Y otra por acá de color de plomo, ya está. ¿Cuál de estas cuatro, o cinco mejor dicho, cuál de estas cinco sería realmente mi distancia que hay de este punto hacia esta recta? La de color negro, ¿no es cierto? Claro, claro, la que es perpendicular, así es. Recuerden, ¿no? Esta parte geométrica, como les decía, es la distancia que hay de un punto es una recta. Esa distancia geométricamente se define mediante otra recta, pero que cruza de manera perpendicular, ¿no? Entonces, de estas cinco, la que cruza de manera perpendicular es la de color negro. Por lo tanto, el de color negro sería la distancia que hay de ese punto hacia esa recta, ¿sí? Y con esa misma idea, entonces se puede utilizar tanto para el método 1 y para el método 2. Claro, ese sería una, a ver, Caterine, ese sería una posible, ¿cómo les digo? Porque es la más corta, claro. Pero más que todo es por la definición. En sí es por la definición. Incluso esto le va a servir muchísimo cuando ustedes lleguen a geometría del espacio. Porque aquí todavía estamos trabajando en el plano, ¿no? Y lo mismo se aplica cuando está en el espacio. Van a ver ustedes más adelante ya geometría de espacio y van a ver también la distancia de un punto, una recta, pero en el espacio. Y también la misma, la distancia que hay de un punto, una recta es otra recta que cruza de manera perpendicular, ¿sí? También, claro, bajo la geometría euclidiana es correcto lo que hice Somar. Es la que hay entre dos puntos. Así es correcto. Bajo la geometría euclidiana. Por cuando ustedes ingresan a la universidad van a ver otro tipo de geometría. ¿Sí? Bien. Sí, entonces hasta ahí quedó más claro el método 1 y el método 2, donde los cuales se aplica ese mismo criterio, distancia un punto, una recta. Donde esa recta, para el método 1 y método 2, sería mi línea de acción de fuerza. Y ese punto sería el eje de giro. ¿Sí? El eje de giro. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, conociendo entonces el método 1 y el método 2, ahora sí ya podemos entonces enunciar la segunda condición de equilibrio. Bien, la segunda condición de equilibrio nos dice lo siguiente, que si la sumatoria de todos los torques es igual a 0, entonces la aceleración angular es igual a 0. A esta sumatoria de torques, correcto, se le conoce también como el torque resultante, ¿sí? Entonces, nuevamente, la segunda condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de todos los torques, o también llamado el torque resultante, es igual a 0. Entonces, la aceleración angular es igual a 0. Si el torque resultante es igual a 0, o la sumatoria de todos los torques es igual a 0, entonces eso implica lo siguiente, que de manera escalar, ojo, de manera escalar, tenemos que la sumatoria de los torques en sentido horario, ojo, este H Ese H hace referencia al giro de tipo horario. Es igual a la sumatoria de todos los torques en sentido antihorario. SA.H hace referencia a un giro o sentido antihorario. ¿Correcto? Esto que le estoy mostrando aquí es de forma escalar. Ya que es más práctico trabajar de forma escalar. ¿Sí? Entonces, de forma vectorial tenemos que la sumatoria de todos los torques es igual a 0, o que el torque resultante es igual a 0. Eso es de forma vectorial. De forma escalar, su equivalente es este. Sumatoria de torques en sentido horario es igual a sumatoria de torques en sentido antihorario. Entonces, solamente habría que ver si esa fuerza, ¿no? Si por ejemplo este es el punto de giro, hay que ver si esa fuerza, con respecto a ese punto de giro, hace un giro de este tipo o este otro, ¿no? Por ejemplo, en este caso hace un giro de tipo
para ustedes, ¿cómo sería este giro? Si acá tenemos la bisagra, y esta es la fuerza para ustedes, ¿cómo sería este giro? ¿Horario o antihorario? Para ustedes. Claro, así es. Para ustedes sería horario. Claro, para ustedes, ojo, sería horario. Para mí sería antihorario, porque hay que ver también respecto al observador. O sea, para mí sería antihorario, pero para ustedes es horario, ¿correcto? Así es. Y si la fuerza está aplicada en esta dirección, ese giro ahora, ¿cómo sería para ustedes? Para ustedes, ¿cómo sería este giro? Claro, para ustedes sería antihorario. Muy bien. Así es. Ahora, si ustedes van a aplicar, ojo, si ustedes aplicarían de forma vectorial, ojo, si ustedes aplicaran de forma vectorial, entonces hay que tener en cuenta la convención, que nos dice lo siguiente. Cuando el giro es antihorario, ojo, cuando el giro es antihorario, se dice que el torque es positivo. Y cuando el giro o rotación es de tipo horario, entonces ese torque es negativo. Ojo que estos signos de torque positivo o torque negativo se aplican cuando ustedes van por el método vectorial o por la forma vectorial, ¿correcto? Forma vectorial. En cambio aquí de forma escalar ya no se aplican los signos más o menos, ¿correcto? Solamente es bueno identificar, lo que sí es bueno acá es identificar si el giro es horario o antihorario, pero ya no se va a colocar el signo más o menos, ¿sí? Esa es la diferencia entre trabajar de forma escalar o de forma vectorial. Nuevamente, si voy de forma vectorial, entonces sí tendría que ver si el giro es antihorario, entonces signo positivo. Si el giro es horario, entonces signo negativo. ¿Correcto? Pero si voy de manera escalar, entonces ya no se coloca el signo más o menos. Solamente me tengo que fijar si el sentido es horario o antihorario. Y según eso, colocar donde corresponde la sumatoria. ¿Sí? Ahora, si la aceleración angular es igual a cero, eso implica dos posibles situaciones. Que el cuerpo rota o no rota. Si no rota, entonces su velocidad angular es igual a cero. Por lo tanto, el cuerpo está en reposo. Pero si rotara, lo tiene que hacer con velocidad angular constante, o sea, con MSU. Y como el cuerpo podría rotar, podría estar rotando, por ese motivo, a la segunda condición de equilibrio, también se le conoce como equilibrio de rotación. A la segunda condición de equilibrio también se le conoce como equilibrio de rotación, porque el cuerpo podría rotar, pero si lo hace, lo tiene que hacer necesariamente con MSU, o sea, con una velocidad angular constante, ¿sí? Entonces ahí tenemos en resumen tanto la primera y la segunda condición de equilibrio. Ahora, si un cuerpo o sistema cumple ambas condiciones de manera simultánea, entonces se dice que ese cuerpo o sistema se encuentra en equilibrio, estrictamente en equilibrio. Pero si el cuerpo o sistema solamente cumple la primera o solamente la segunda condición de equilibrio, entonces ese cuerpo o sistema no se encuentra en equilibrio. ¿Sí? Por ejemplo, les dicen, las aspas de un ventilador rotan con una velocidad angular constante. Por lo tanto, cumplen la segunda condición de equilibrio, ¿verdadero o falso? Si le dijeran, las aspas de un ventilador giran con velocidad angular constante. Entonces, cumplen la segunda condición de equilibrio, ¿verdadero o falso? Claro, muy bien, verdadero. Ahora le dicen, estando el ventilador prendido, se desconecta. No se estaba prendido, entonces las aspas estaban rotando, ¿correcto? Y de pronto se desconecta. Cuando se desconecta, te dicen ahora que las aspas del ventilador cumplen, ojo, cumplen la segunda condición de equilibrio. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, muy bien. Porque cuando se desconecta, las aspas del ventilador van a ir girando cada vez más lento. Por lo tanto, presentan una aceleración angular.
Y si presentan una aceleración angular, entonces no están cumpliendo la segunda condición de equilibrio. Muy bien, ¿correcto? Muy bien. Y si las aspas del ventilador están en reposo, están estáticos, ¿cumplen o no cumplen la segunda condición de equilibrio? Claro, porque en ese caso pues están en reposo y por lo tanto están cumpliendo la segunda condición de equilibrio. Muy bien. Y así justamente se les puede dar el contexto en los problemas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta ahora sí la primera y la segunda condición de equilibrio, ya se puede pasar los problemas. Porque este tema es bastante corto, como ustedes han visto. ¿Sí? Ahí acaba, básicamente. Ahora vamos a pasar a los problemas. A ver, voy a cargar entonces acá los problemas. Vamos a esperar un ratito mientras va convirtiendo y cargando el archivo. Si tuvieran consultas, la pueden hacer mientras va cargando para luego leerlos. Ah, ok, Nicolás. Buena observación. El punto de giro, uno mismo lo elige. El punto de giro, uno mismo lo va a tener que elegir. Y justamente les voy a dar cuál es la técnica o la idea para poder elegir el punto, ¿correcto? El punto de giro o el punto de rotación, ¿correcto? Les voy a dar justamente a ustedes cuál es el criterio técnico para poder elegir ese punto, ¿no? De giro o de rotación. ¿Sí? Claro, eso en los problemas no te lo van a decir. Uno mismo lo tiene que establecer. ¿Sí? Bien, entonces pasamos a los ejercicios. Número 1 dice, en la figura se muestran los bloques A y B en equilibrio. Con respecto al par de fuerzas, acción y reacción, determinar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bien, entonces en este problema nos están dando como para recordar algo que se vio en la clase pasada, ¿no? Que fue la tercera ley de Newton, fuerza de acción y reacción. ¿Sí? Entonces acá tenemos los dos bloques A y B, donde el bloque A está sobre el bloque B y el bloque B a su vez sobre una superficie. ¿Correcto? Veamos. Dice primera proposición. La fuerza de reacción al peso del bloque A es la fuerza normal que ejerce B sobre A. ¿Eso sería verdadero o falso? Falso, así es. ¿Por qué? Dice, ojo, vamos a deducir de texto nada más. Dice, la fuerza de reacción al peso del bloque A. Si es la fuerza de reacción, ¿cuál sería entonces la fuerza de acción? La normal. ¿Están seguros que es la normal? No necesariamente. Ojo, dice el peso. Esa es la parte clave. La clase pasada, yo les puse a ustedes que al peso también, ¿cómo se le llama? Ahí está la parte clave. Al peso también, ¿cómo se le llama? La fuerza de gravedad o fuerza gravitatoria, así es. O sea que el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre ese cuerpo. Entonces, la fuerza que ejerce el planeta Tierra sobre ese cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el planeta Tierra sobre este cuerpo, sobre esta pelota, esa sería la fuerza de peso. O la fuerza de acción, por ejemplo. La reacción sería la fuerza que ejerce este cuerpo sobre la Tierra. ¿Sí? Eso se puede entender mucho mejor en el tema de gravitación. Pero ojo, hay que tener en cuenta entonces que la fuerza de acción sería la fuerza que ejerce la Tierra sobre este cuerpo. ¿Sí? Y la de reacción sería entonces la fuerza que ejerce esta pelota, este cuerpo sobre la Tierra. ¿Correcto? Ahí tenemos justamente el par de fuerzas de acción y reacción.
Entonces acá dice, la fuerza de reacción al peso del bloque A es la fuerza normal que ejerce B sobre A. No. Más bien, la fuerza de acción para este problema sería la fuerza que ejerce A sobre B. ¿Sí? La fuerza normal que ejerce A sobre B, esa sería la fuerza de acción. Y bueno, aquí les están colocando un gráfico para que se encuentren mucho mejor. Dice, de la figura, las fuerzas de acción-reacción entre A y B son las normales. En este caso no tiene nada que ver el peso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ya, aquí lo tenemos, ¿no? Graficamos las fuerzas que actúan sobre el bloque A. Efectivamente, tenemos el peso del bloque A y la normal que ejerce B sobre A. B sobre A, ¿correcto? Del bloque B hacia el bloque A. Esta sería la fuerza de acción. La fuerza de reacción será la fuerza que ejerce la normal que va de A hacia B. De A hacia B. Estas dos fuerzas de color azul, sí, son las fuerzas o el par de fuerzas de acción y reacción. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, que si uno aplicara la primera condición de equilibrio al bloque B, uno de ahí determina que el peso del bloque A es igual en magnitud a la normal. Pero esa es otra cosa. ¿Sí? Es otra cosa. Por ese motivo, entonces, como bien dijeron por ahí al comienzo, pues la primera es falso. No, aún así, eso sería falso. Sería falso. A ver, si no lo voy a graficar, voy a graficar en este caso esa fuerza gravitatoria. ¿Sí? Para que quede mejor, para que quede más claro. Este color de color rojo, ¿sí? Este color rojo va a ser un cuerpo a la izquierda, ¿correcto? Y este color negro, más grande, va a ser el planeta Tierra, ¿correcto? ¿Sí? Los cuales se encuentran a una cierta distancia. Voy a graficar la fuerza de acción y reacción entre ellos. Veamos. La Tierra va a ejercer una fuerza de acción sobre ese cuerpo. A esa fuerza se le conoce como el peso o la fuerza de gravedad o gravitatoria, ¿correcto? Ahí está. Entonces, esta fuerza de color negro es el peso o la fuerza de gravedad o gravitatoria, ¿correcto? Que va en dirección hacia la Tierra, ya que la Tierra tiene la capacidad de atraer a los cuerpos, ¿correcto? Esa sería la fuerza de acción. La fuerza de reacción sería la fuerza que ejerce ese pequeño cuerpo sobre el planeta Tierra. ¿Qué sería este de color rojo? ¿Sí? Este sería entonces el par de fuerzas de acción y reacción. ¿Sí? El peso de ese cuerpo, ¿sí? Dado por este planeta. Estas dos fuerzas de color negro y de color rojo, en magnitud, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Estas dos fuerzas de color negro y la de color rojo en magnitud, ¿cómo deben ser? ¿Iguales o diferentes? Por la tercera ley de Newton, ¿sí? Esa fuerza de color negro y de color rojo en magnitud, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Claro, muy bien, son iguales. Así es, son iguales, ¿correcto? Bien. Entonces, ojo, a esto hace referencia el par de fuerzas de acción y reacción con respecto al peso. ¿Sí? Con respecto al peso o fuerza gravitatoria de gravedad, este sería el par de fuerzas de acción y reacción. ¿Sí? Por ese motivo, la primera sería falso. ¿Correcto? Porque aquí me hablan del peso, ¿no? Y en otra parte me hablan de la normal. ¿Sí? No tiene nada que ver una fuerza con la otra. ¿Sí? Son fuerzas de naturaleza distinta. Bien, entonces ahora sí pasamos a la segunda proposición. Dice, la fuerza de reacción normal de B sobre A es el peso del bloque A. ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien. Muy bien, muy bien, perfecto. Falso, perfecto. Claro.
Dice acá, ¿no? De la figura, el peso, ¿no? El peso de A es el peso del bloque A, que es la fuerza externa que ejerce la Tierra sobre A, ¿no? Como justamente vimos aquí en este gráfico, ¿no? Este color negrito, esta flechita de color negrito es el peso que actúa sobre ese cuerpo, que es de la interacción que tiene ese cuerpo con la Tierra o un planeta, ¿correcto? Y este color rojo será la fuerza de reacción, que también es una fuerza gravitacional o gravitatoria, pero que ejercería en este caso ese cuerpo sobre ese planeta Tierra, ¿sí? O sobre un planeta cualquiera. Por ese motivo, entonces, la segunda también es falso, ¿correcto? Bien. Y la tercera nos dice, la fuerza de reacción normal que ejerce el piso sobre el bloque B es la fuerza de reacción que ejerce B sobre A. ¿Cómo debe ser la tercera proposición? ¿Verdadero o falso? También falso, así es. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque me dicen la fuerza de reacción normal que ejerce el piso, ojo, miren, el piso sobre B. ¿Sí? El piso sobre B. Si esa es la fuerza de reacción que ejerce el piso sobre B, entonces, ¿cuál es la fuerza de acción? Si la fuerza de reacción normal es la que ejerce, por ejemplo, el piso sobre B, entonces, ¿cuál es la fuerza de acción? Claro, la que ejerce B sobre el piso. Muy bien, perfecto, like. Pero acá me dicen otra cosa. Acá me dicen la que ejerce B sobre A. Y no tiene nada que ver aquí B sobre A. ¿Sí? Entonces acá nos dicen. De la figura N, este color verde, lo voy a expandir, está. Dice, la figura N es la normal que ejerce el piso o el piso sobre el bloque B. ¿Sí? Y N, B sub A, es la fuerza normal que ejerce B, ¿no? B sobre A. Esta flechita de azul hacia arriba es la fuerza que ejerce el bloque B sobre el bloque A. ¿Correcto? Por consiguiente, son fuerzas totalmente diferentes o de naturaleza diferente. ¿Sí? Por ese motivo, pues la tercera también sería falso. A ver, la fuerza de reacción a la normal. Ah, no, no afecta en nada. Dice la fuerza de reacción normal o la fuerza de reacción a la normal es prácticamente lo mismo. Sí, es lo mismo, así es lo mismo. Es como para abreviar algunas palabras. Es cuando le dicen, ¿no? Velocidad media, ¿no? Velocidad media es lo mismo que decir velocidad, ¿correcto? O aceleración media, igual que decir aceleración. ¿Sí? Bien, entonces ahí pues las tres serían falsas, creo, ¿no? Así, las tres serían falsas. Bien. Problema número 2. Ahora sí vamos a subir un poquito de nivel, ya que vamos a hacer ya la parte ya de ejercicio, ¿no? La parte numérica. ¿Sí? Bien, dice. En el esquema, la figura adjunta, ¿no? Dice, los tres cuerpos unidos por cables están en equilibrio. Entonces, si este sistema se encuentra en equilibrio, quiere decir que cumple la primera y además la segunda condición de equilibrio. Además, dice, los bloques A y B, bloques A y B, que están en los extremos, pesan 60 newtons cada uno y el bloque C pesa 80 newtons, ¿correcto? Determinar la magnitud de H. Bien, antes de continuar, hay que tener presente en este problema, no lo han escrito por ahí, pero hay que tener presente que el bloque C, o el bloque C se encuentra en el medio, en el punto medio entre los bloques A y B. ¿Sí? Ojo, no lo han especificado, pero les digo, el bloque C está en el punto medio entre el bloque A y B, ¿correcto? Está en el punto medio. No está más cerca ni de A ni de B. Está exactamente en el punto medio. ¿Sí? Bien, a ver, sugerencias, ideas. ¿Cómo se podría conocer el valor de H, ¿no? Esa alturita H. Una sugerencia, una idea. Un bosquejo del problema.
¿Cuál sería una idea para conocer el valor de H? Claro, como dice su compañero, pues hallando la tangente de alfa, ¿no? Claro, eso es una sugerencia, hallando la tangente de alfa. Ya que si yo conozco el valor de alfa, entonces podríamos relacionar el cateto opuesto con respecto al cateto adyacente, ya que el cateto adyacente sería 1,5 o la mitad de 3, ¿correcto? Bien, ¿y cómo se va a conocer entonces ese ángulo alfa o la tangente de alfa? Bien, nos dicen que el sistema se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, se podría plantear primera o la segunda condición de equilibrio, ¿sí? Ahora, de las dos condiciones de equilibrio, se sugiere iniciar por la primera condición de equilibrio, ya que de las dos condiciones, la primera es la más fácil de evaluar. Entonces siempre se sugiere ir por lo más fácil, y en este caso la primera condición de equilibrio. Y si el problema no se puede resolver con la primera condición de equilibrio, entonces recién apelaría a la segunda condición de equilibrio, ¿sí? A ver, Yadira comenta lo siguiente: podemos descomponer las tensiones de las cuerdas y su componente vertical tiene que ser igual a 80. Claro, claro, va por la idea. Muy bien, Yadira. A ver, entonces vamos a hacer justamente lo que dice o comenta Yadira. Vamos a graficar entonces las fuerzas. Y justamente vamos a concluir lo que está diciendo Yadira. Veamos. Graficamos aquí el peso de ese cuerpo A, de B y de C. Luego se observa aquí una cuerda. Esa cuerda ejerce una tensión y la tensión lo grafico como si estuviera saliendo del cuerpo, en este caso del bloque A. ¿Sí? Entonces de aquí tenemos la tensión, misma cuerda, misma tensión hasta llegar a este punto. Por lo tanto, si él es T, aquí también la tensión sería T. Y saliendo así como que, ¿no? Como si estuviera saliendo, ¿no? De este punto, de este eje, ¿sí? O de esa polea. Luego, si aplicar la primera condición de equilibrio al bloque A, ¿qué se concluye? Que el peso y la tensión son o no son iguales en magnitud. Si aplicar la primera condición de equilibrio al bloque A, solamente al bloque A, se concluye que el peso del bloque y la tensión son o no son iguales. Sí, muy bien. Ahora miren, voy a analizar al otro extremo, al bloque B. Ahí tenemos el peso del bloque B y acá tenemos otra cuerda. Por lo tanto, si es otra cuerda, otro valor de la tensión. ¿Sí? Bien. Pero esta tensión y el peso del bloque B, ¿cómo deben de ser en magnitud? ¿Iguales o diferentes? Si nos dicen que el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces, ¿cómo debe ser aquí la tensión de esta cuerda con el peso del bloque B? Claro, son iguales. Pero nos dicen que los bloques A y B son iguales, no sé, sus pesos son iguales. Y los pesos del bloque A y del bloque B son iguales, no, claro, en magnitud, entonces, ¿cómo debe ser la tensión? La tensión que actúa sobre cada bloque, A y B. ¿Son o no son iguales también? Claro, son iguales, así es. Por eso que aquí he colocado una misma tensión T, ¿correcto? Porque en principio acá tendría que colocar una tensión T', ¿no? Una tensión T'. Pero como se observa que los bloques A y B tienen igual peso y el sistema se encuentra en equilibrio, entonces aquí la tensión T es igual a esta otra tensión T. Entonces solamente coloco aquí todo T para poder abreviar y hacerlo más rápido. ¿Sí? Bien. Ahora por aquí graficamos las fuerzas que actúan en el bloque C. Una de ellas es su propio peso, el peso del bloque C. Y también tenemos aquí las dos tensiones, ¿no? La de color amarillo. ¿Sí? Ahora, estas dos tensiones están formando un cierto ángulo alfa con respecto a la horizontal, ¿no? Aquí hay un angulito. Lo vean. Acá hay un ángulo que también debe ser alfa. ¿Sí? También debe ser alfa. Luego, como dijo Yadira, se puede descomponer a estas dos tensiones en una componente horizontal y en una componente vertical. Componente horizontal y componente vertical. ¿Qué creen que va a pasar con las componentes horizontales de la tensión? ¿Se cancela o no se cancela?
Claro, así sí se van a cancelar, ¿no? Ya que la componente horizontal, esta componente horizontal que va a la derecha, sería t por el coseno de alfa. Y esta que va hacia la izquierda sería t también coseno de alfa. Entonces se van a cancelar, se anulan. Ahora, ¿qué ocurre en la vertical? ¿Qué ocurriría en ese caso en la vertical? Claro. Entonces en la vertical tenemos, ¿no? Por la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. O sea que esta de verde sería T seno de alfa. Esta otra también sería T seno de alfa. Entonces tenemos ahí 2 veces T seno de alfa es igual a ¿quién? Al peso del bloque C. Y eso es justamente lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ahí está. 2T seno de alfa es igual al peso del bloque C. Y vamos a repasar los valores. 2 veces la tensión, que es igual al peso, ¿no? Al peso ya sea del bloque A o del bloque B, ¿sí? Por el seno de alfa. ¿Es igual a quién? Al peso del bloque C. Despejando, obtenemos que el seno de alfa es igual a 2/3. Entonces voy a construir aquí un triangulito, un triángulo rectángulo. ¿Sí? Construir ese triángulo rectángulo, donde este sería, por ejemplo, el ángulo alfa. ¿No? Ahí está. El seno de alfa sería 2/3. ¿Y para qué hago eso? Es que ahora voy a aplicar Pitágoras para conocer cuánto vale el cateto adyacente a ese ángulo. Entonces, si ustedes aplicaran aquí el teorema de Pitágoras, tendríamos 3 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Y en ese caso, ¿le sale o no le sale que ese cateto adyacente a ese ángulo es igual a la raíz cuadrada de 5? A ver, verifiquen según su teorema de Pitágoras. A ver, verifiquen. ¿Es correcto esto? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya tenemos dentro de ese triángulo, rectángulo, el ángulo alfa y todos sus catetos y su hipotenusa. Y justamente por ahí al comienzo me estaban comentando, ¿no? Que para conocer el valor de h se requería conocer, por ejemplo, la tangente de ese ángulo alfa. Entonces ahora sí, ya podemos a partir de este triángulo conocer la tangente de ese ángulo alfa, que sería entonces 2 sobre la raíz cuadrada de 5, ¿correcto? Bien, ese es del triángulo. Y de la parte geométrica, el problema, tenemos que la tangente de ese ángulo alfa sería h entre 1,5, ya que si del extremo A al extremo B vale 3 metros y el bloque C se encuentra en el punto medio, entonces esto sería 1,5. Por lo tanto, la tangente de alfa sería en este caso h entre 1,5. ¿Sí? Está h entre 1,5. Entonces, tangente de alfa igual a él, tangente de alfa igual a él. Entonces, quiere decir que estos dos deben ser iguales. Y eso es justamente lo que se va a hacer, igualarlos. Los igualo, despejamos, y además utilizamos la aproximación, que nos dice que la raíz cuadrada de 5 es aproximadamente 2,24. Utilizando esa aproximación, nos va a decir entonces que h es igual a aproximadamente 1,34. ¿Sí? Ahora, en el problema han tenido aquí que evaluar, ¿no? La raíz cuadrada de 5. Pero cuando ustedes se encuentren en el examen no va a aparecer ya el valor o el valor aproximado de la raíz cuadrada de 5, sino ya va a estar representado, ¿no? Con la raíz cuadrada, ¿no? De 5, de 6, de 7, etcétera. ¿Correcto? Porque hacer ese cociente, 2 por 1,5, que sería 3, entre 2,24 en el examen les va a llevar mucho tiempo. Por eso que en el examen sí va a estar ya como que racionalizado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna consulta, duda por si acaso? ¿Consulta, duda en el problema por si acaso? ¿Algo? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Sí? Bien, entonces, continuamos. Bien, problema número 3. Dice, en el esquema de la figura adjunta, un bloque de 600 newtons de peso pende de dos cables, ¿no? Que tenemos el cable A y el cable B. Determina la magnitud de la tensión BC. La tensión BC, esta es la que está en forma horizontal, ¿correcto? Para que esta fuerza F sea de 500 newtons.
Además le dicen dato que la tangente de este ángulo alfa, voy a ampliar, la tangente de este ángulo alfa es igual a 4/3. Bien. Entonces, si la tangente de este ángulo alfa es 4/3, entonces, ¿cuánto crees que sea este ángulo alfa? Debe ser 30 grados, 60, 45. ¿Cuánto creen que debe ser ese ángulo? 37, 16, 74. ¿Cuánto debe ser? Claro, 53 grados. Muy bien. Perfecto. Entonces ya les dan aquí de manera indirecta cuánto vale este ángulo, ¿no? Sería 53 grados. Bien. Entonces, ojo, se conoce el valor de esta fuerza F, 500 newtons. También se conoce este ángulo alfa, que sería 53. También se conoce este ángulo que es de 60 grados. Este ángulo que es 60 grados. Y nos preguntan por el valor de la tensión de la cuerda BC, o sea, de la cuerda que está en forma horizontal. ¿Sí? Bien. Y para eso, entonces, ¿qué se puede aplicar aquí? ¿La primera o la segunda condición de equilibrio? ¿Qué es lo que será más conveniente en este caso? ¿Aplicar la primera o la segunda condición de equilibrio? Ahí los leo. Claro, la primera. Así es, la primera. O como le decía, ¿no? Como le decía, siempre traten de ir por analizar primero la primera condición de equilibrio, ¿no? Si el problema no sale con la primera condición de equilibrio, entonces recién apelarían a la segunda condición de equilibrio. Así es. Pero en la primera condición de equilibrio trata de las fuerzas. Entonces para eso habrá que graficar las fuerzas, ¿sí? Entonces vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre el sistema. Veamos. Por acá tenemos el peso, ¿no?, de ese cuerpo de 600 newtons. Por aquí esta fuerza de 500 newtons. Por aquí el ángulo alfa, recordar que es de 53 grados, ¿no? Y este otro ángulo que es de 60 grados, ¿no? Este ángulo vale 60 grados. Bien. Entonces, por acá también tenemos la fuerza B. Esta es la tensión B, en este caso fuerza B. Por aquí esta de amarillo es la fuerza de la tensión A o fuerza A, que son las tensiones, ojo, son las tensiones. La de amarillo y la de verde son las tensiones A y B, pero en este caso le he colocado F, ¿no?, de fuerza. Bien. Ahora, se observa que estas fuerzas F sub A y la fuerza F están formando un cierto ángulo con respecto a la horizontal. Entonces se puede sugerir descomponer a esas fuerzas. Como el ángulo alfa es de 53 grados, entonces aquí va a ser más fácil descomponer una componente horizontal y una componente vertical. Como esta fuerza es de 500 newtons, entonces esta componente vertical sería de 400 y la componente horizontal sería de 300 newtons. Ya que si él es 53, entonces a 90 se le pone como 5, a 53 se le pone como 4 y a 37 se le pone como 3, ¿correcto? Bien. Ahora, esta fuerza F sub A, que forma un ángulo de 60 grados, también lo voy a descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. De tal manera que la componente horizontal tendría la forma de F sub A por el coseno de 60. Y la componente vertical sería F sub A, pero por el seno de 60. Ahora, voy a analizar en el eje vertical. ¿Sí? Voy a analizar en el eje vertical. ¿Y por qué me conviene analizar primero en el eje vertical? Si ustedes comparan el eje horizontal y el eje vertical, ¿cuál de los dos ejes, ojo, cuál de los dos ejes tiene menor cantidad de incógnitas? ¿Cuál de los dos ejes tiene menor cantidad de incógnitas? ¿El eje horizontal o el eje vertical? Claro, el eje vertical tiene menor cantidad de incógnitas, ya que en el eje vertical únicamente no se conoce esta componente vertical, ¿no?, de la fuerza F sub A. En cambio, en la horizontal no se conoce la fuerza F sub B, ni tampoco la componente horizontal de la fuerza F sub A.
Por eso que me conviene iniciar por la componente vertical, ¿sí? En el eje vertical. Entonces tenemos aquí en el eje vertical sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas están orientadas hacia arriba? Esta que vale 400. Esta componente es la fuerza F, que sería F sub A por el seno de 60. ¿Y qué fuerzas van hacia abajo? Pues el peso de este cuerpo, que vale 600. ¿Está? Este 400 pasa a restar a 600 y eso me da 200. Luego, seno de 60 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Luego el 2 va a pasar a multiplicar, raíz cuadrada de 3 va a pasar a dividir, y de ahí la fuerza F sub A aproximadamente va a salir 230,9, aproximadamente. Ahora sí, ya podemos ir al eje horizontal. Sumatoria de fuerzas que van a la derecha, igual sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Qué fuerzas van a la derecha? Esta que vale 300. ¿Y qué fuerzas están orientadas hacia la izquierda? Esta componente horizontal, que es F sub A por el coseno de 60. Y además esta fuerza F sub B. Luego, esta fuerza F sub A es 230,9. Coseno de 60 es un medio o 0,5. Hacemos este producto va a pasar a restar a 300 y de ahí que la fuerza F sub B aproximadamente va a salir 84,5 newtons. ¿Cierto? Bien. Y esa sería básicamente entonces la solución al problema. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Algo quizás dije muy rápido? ¿Sí? ¿Todo ok? Para pasar al siguiente, a ver, confirmen por favor. ¿Sí? ¿Todos? Bien. Entonces pasamos al siguiente problema. Número 4. Dice. Se tienen dos esferas homogéneas, de masas iguales a 10 kilogramos cada una. Y además dice de igual radio. Inclusive en el examen les pueden decir así. Dos esferas homogéneas, ¿correcto? Dos esferas homogéneas de masa 10 kilogramos, nada más. Si dice que son homogéneas, ¿no? Homogéneas. Si son homogéneas, quiere decir que son o no son iguales. Claro, tanto en masa como en radio, ¿no es cierto? Entonces, ojo, en el examen muchas veces le van a decir dos esferas homogéneas de masa 10 kilogramos. Ya está. Entonces, indirectamente ya les están diciendo que ambas esferas tienen tanto igual masa como igual radio. O inclusive igual densidad, si fuera el caso. ¿Sí? En este caso les están especificando, ¿no? Inclusive de igual radio. Pero en el examen eso ya no va a ocurrir. Ya uno tendría que deducirlo. Dice, una descansando sobre la otra, tal como se ilustra. Determine la magnitud de la fuerza ejercida por el resorte en contacto con la esfera. Además dice que se desprecia todo tipo de rozamiento. ¿Sí? Bien. Nos dan como dato que este ángulo alfa es de 127 grados. ¿Sí? Este ángulo alfa es de 127 grados. Bien. Entonces se desea conocer la fuerza, ¿no? La fuerza que ejerce el resorte. O sea, les preguntan aquí por la fuerza elástica. ¿Y cómo conocer esa fuerza elástica? Vimos la clase pasada. ¿Cómo hallar la fuerza elástica? A ver, coloquen la formulita en el chat. A ver, ¿cómo hallar la fuerza elástica? Magnitud. Claro, K por X. Muy bien, felicito. Pero aquí hay un gran problema. ¿Te dicen cuánto vale la constante elástica del resorte? ¿Les dan en alguna parte el dato de la constante elástica? No. ¿Le dicen cuánto se ha comprimido el resorte? Tampoco, ¿no es cierto? Entonces, no habría una forma directa de conocer la constante elástica ni tampoco la deformación que tiene ese resorte, ya que no nos dan ninguna información. Entonces, acá tenemos que analizar mediante otra forma, otra perspectiva. Así es. Entonces, como ya están sugiriendo por ahí, ¿qué están sugiriendo? Dice por ahí, ya. Claro, tendríamos que hallar por la sumatoria de fuerzas, ya que el sistema se encuentra en equilibrio o en reposo. ¿Sí? Muy bien. Y para eso entonces tenemos que analizar las fuerzas, que actúan tanto en esa esferita que se encuentra arriba como en la que se encuentra abajo. Primero voy a ir por la esferita que se encuentra arriba, que es la que está pintada de color amarillo.
¿sí? Entonces, primero vamos a analizar las fuerzas en esa esférita, de color amarillo. Bien, analizamos las fuerzas. Dice que su masa es de 10 kilogramos. Si la masa es 10 kilogramos, su peso debe ser ¿de cuánto? Si su masa es 10 kilogramos, su peso sería entonces, ojo, si su masa es 10 kilogramos, su peso debe ser ¿de cuánto? Claro, de 100 newton. Muy bien, muy bien. Entonces aquí tenemos justamente, ¿no? El gráfico de las fuerzas que actúan sobre la esferita que está pintada de color amarillo, ¿no? La que está arriba. Entonces acá tenemos su peso. Ahí está su peso. ¿Correcto? Este color verde es la fuerza de reacción o la fuerza normal que ejerce la esfera que está abajo, hacia la esfera que está arriba, ¿sí? Esa fuerza color verde es la fuerza de reacción o la fuerza normal que ejerce la que está abajo hacia la que está arriba. Luego, se observa además que esa esfera de color amarillo está unida a una cuerda. Esa cuerda entonces va a ejercer una tensión. Y la tensión lo grafico como si estuviera saliendo de ese cuerpo, ¿no? Ahí está. Ahora, tenemos que sobre esta esfera actúan tres fuerzas. Si actúan tres fuerzas sobre un cuerpo que se encuentra en reposo o en equilibrio, entonces esas tres fuerzas podrían formar un triángulo. Entonces para eso voy a trasladar a las fuerzas. Acá tenemos al peso que vale 100. Por aquí la tensión T y esta reacción o fuerza normal que va de la esfera que está abajo hacia la esfera que está arriba. ¿Sí? Y si ustedes recordarán de la primera semana, esta sumatoria de fuerzas, vectorialmente hablando, es igual a ¿cuánto? Esta sumatoria de fuerzas, vectorialmente hablando, ¿es igual a cuánto? 0, muy bien. O sea que aquí tenemos justamente que se está cumpliendo la primera condición de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que faltaría conocer es el ángulo que forma entre cada fuerza. Por ejemplo, del gráfico se observa que esta fuerza normal o reacción normal, que es la de verde, con la de color rojo, forman ahí 90 grados, ¿no? Si yo prolongo esta fuerza de color verde, la prolongo, observo que se está cruzando de manera perpendicular con la tensión. Por eso aquí forma 90 grados la reacción con la tensión. Ahora, ¿qué ángulo estará formando? Por ejemplo, aquí el peso con esta fuerza de color verde, que es la reacción. ¿Qué ángulo se estará formando ahí? Claro, aquí dice 37, pero ¿cómo se llega a ese ángulo? Miren, les voy a ayudar. Acá voy a trazar la prolongación del peso, ¿sí? Prolongo aquí el peso, esta lo prolongo, este de color negro lo estoy prolongando, este lo prolongo, ¿correcto? ¿Sí? Luego nos dicen que este ángulo es 127, y como todo suma 180, entonces este otro ángulo debe ser 53, ¿cierto? Debe ser 53. Ahora, como este ángulo es 53, y aquí cruza de manera perpendicular, ¿no? Entonces, si él es 53 y este es 90 grados, más grande y 90 grados, entonces este ángulo que se encuentra acá arriba, y lo voy a pintar de color azul, ahí está. Este ángulo que se encuentra en la parte superior, está de color azul, doble raya, debe ser igual a ¿cuánto? Si él es 53, él es 90, entonces este ángulo de color azul debe ser igual a ¿cuánto? 37, muy bien. Y ese es el ángulo que forma ¿quién con quién? El peso con esa fuerza color verde, ¿sí? Ahí está el peso con esa fuerza color verde forman el ángulo de 37 grados. Entonces ahí justamente tenemos ese ángulo, ¿correcto? Ahora, a 90 se le pone como 5, a 37 se le pone como 3 y a 53 se le pone como 4. Quiere decir entonces que la tensión de la cuerda debe ser igual a ¿cuánto? Si les preguntaran por la tensión de esa cuerda, ¿cuánto debe ser? 60, muy bien. Y si les preguntan por la fuerza que ejerce la esfera de abajo hacia la esfera de arriba, ¿eso cuánto vale? 80, muy bien. Muy bien, ya tenemos, ojo, las fuerzas, ¿no? Que han actuado sobre la esfera superior. Pero eso no me están preguntando. Me preguntan por la fuerza elástica. Y esa fuerza elástica está actuando en la esfera inferior, ¿no? La que está abajo. Entonces ahora vamos a analizar la esfera que está abajo.
Ahí tenemos las fuerzas. Las dos, ojo, las dos tienen igual masa de 10 kilogramos, por lo tanto ambas tienen igual peso de 100 newton. ¿Sí? Entonces acá tenemos el peso de la segunda esfera, la que está abajo, 100 newtons, ¿correcto? Acá tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce el piso, ¿no? El piso hacia la esfera, ¿correcto? Luego por aquí tenemos la reacción, ¿no? La fuerza que está ejerciendo la esfera de arriba a la esfera de abajo. Ustedes recordarán que esas fuerzas en magnitud siempre son iguales, ¿correcto? Esas fuerzas en magnitud siempre son iguales. Entonces, si la fuerza que ejerce la esfera de abajo a la de arriba es de 80 newtons, entonces la fuerza que ejerce la esfera de arriba a la de abajo también debe ser en magnitud 80 newtons, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos esta fuerza de verde, es la fuerza que ejerce la esfera de arriba a la de abajo, ¿correcto? Claro, así es, Nicolás. Cuando el cuerpo está en reposo o se desplaza con velocidad constante, se puede aplicar el triángulo de fuerzas. Así es, se puede aplicar, es correcto. Así es. Bien, ahora aquí tenemos la otra fuerza, que es la fuerza elástica. ¿Sí? La fuerza elástica. En este caso, el resorte, ¿está siendo comprimido o está siendo estirado? ¿Está siendo estirado o comprimido? A ver, veamos, ¿eh? Según el gráfico original, ya. ¿Qué creen ¿Qué creen que está sucediendo con el resorte? ¿Está siendo estirado o está siendo comprimido? Claro, está siendo comprimido. Ojo, debido a la esfera superior, ¿no? Esa esfera superior quiere ir hacia dónde, entre comillas, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no? Porque entre comillas, él quiere bajar. Pero como él está en una cuerda, entonces él va a intentar escribir una trayectoria tipo circular, pero orientándose hacia dónde, como desplazándose hacia dónde, hacia la derecha. Y al hacer eso, o intentar hacer eso, va a intentar desplazar a la esfera de abajo también hacia la derecha. Y por tal motivo, el resorte se estará comprimiendo. Y como el resorte quiere recuperar su estado inicial, o sea, sin elongación, por eso que la fuerza elástica que ejerce el resorte hacia la esfera, que está abajo, está orientada hacia la izquierda, porque el resorte quiere intentar recuperar su estado inicial o sin deformación, ¿correcto? Bien. Ahora aquí tenemos cuatro fuerzas. Tenemos el peso, la fuerza normal, que ejerce el piso, tenemos la fuerza F, que es la fuerza elástica del resorte, y la reacción, que ejerce en este caso la esfera superior hacia la esfera inferior. Tenemos cuatro fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se encuentra en reposo. Entonces, esas cuatro fuerzas también podrían formar un triángulo. ¿Sí? También podrían formar un triángulo. Veamos. Desplazamos o trasladamos a las fuerzas. Acá tenemos justamente esa fuerza verde. Ahí está. Esta es la fuerza verde. Trasladamos también la fuerza horizontal, que es la de fuerza elástica. Ahí está, la hemos trasladado. Y finalmente, para que se pueda cumplir la primera condición de equilibrio, la tercera fuerza, que está en el eje vertical, debe estar orientada hacia arriba o hacia abajo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Ah? ¿Qué pasaría si esa tercera fuerza, con la cual yo cierro el triángulo, qué pasaría si esa tercera fuerza, con la cual yo cierro el triángulo, está orientada hacia abajo? Vamos a asumir eso, ¿no? Vamos a asumir eso. Vamos a asumir que la tercera fuerza, con la cual se cierra el triángulo, está orientada hacia abajo. En este caso, ¿cumple o no cumple la primera condición de equilibrio? Claro, no cumpliría, porque ojo que la resultante o la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a cero. Y si yo sumo esto vectorialmente, ¿no? No me sale igual a cero. Por ese motivo, entonces, la fuerza en el eje vertical debe estar orientada hacia arriba, ya que de esa manera se observa entonces que la sumatoria de estas tres fuerzas, ¿no? Estas tres fuerzas en ese triangulito, es igual a cero. Bien, pero ojo que esta fuerza vertical sería entonces la resultante.
de todas aquellas fuerzas que están en el eje vertical. ¿Y qué fuerzas están en el eje vertical? A ver, ahí está, ahí se ve mejor. ¿Qué fuerzas están en el eje vertical y actuando sobre esa esfera? El peso y la normal, ¿no? Peso y normal. El peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Pero como esta fuerza está orientada hacia arriba, entonces ese resultante, ¿cómo lo voy a obtener? En este caso sería la normal menos el peso. ¿Qué hubiera pasado si esta fuerza vertical hubiera estado orientada hacia abajo? En ese caso, esa resultante en la vertical sería el peso menos la normal. ¿Sí? Bien. Ahora sí, tenemos entonces, ¿no?, que este ángulo es 53, que es el ángulo que forma esta fuerza reacción con la fuerza F, C53. Esta reacción vale 80. Este ángulo es 53 y esta es la fuerza F que me están preguntando. Y esa fuerza F debe ser igual a ¿cuánto? A la hipotenusa que vale 80, pero por el coseno de 53. La hipotenusa que vale 80 por el coseno de 53. Y de aquí, finalmente, esa fuerza F, ¿cuánto vale? 48 newtons, ¿correcto? Entonces, la fuerza elástica o la fuerza que ejerce el resorte sobre la esfera que está abajo es de 48 newtons. Inclusive, a partir de aquí también se podría conocer el valor de la normal, ya que la normal menos 100 debe ser igual a ¿cuánto? A 80 por el seno de 53. Y despejando se puede conocer el valor de la normal. ¿Sí? Bien. Siguiente problema. ¿Hasta ahí? ¿Claro? ¿Alguna duda por si acaso? Porque a veces siento que hablo un poco rápido y quizás no se puede entender muy bien. ¿Sí? ¿Todo ok? Entonces pasamos al siguiente problema. Bien, número 5. Dice, una barra horizontal de 4 metros de largo y de masa 1,2 kilogramos está sometida a una fuerza vertical hacia abajo de 12 newtons, aplicada en su extremo B. Bien, en el problema 5, ojo, en el problema 5 hay una corrección. La corrección es en la pregunta. ¿Sí? Verifiquen la pregunta, el problema 5, que ustedes tienen en su guía, en su PDF, con la pregunta 5 que les estoy mostrando en pantalla. Verifiquen. ¿Son o no son iguales las preguntas? El problema número 5. No, así es, no son iguales. Entonces, para esta semana hay una corrección. La corrección es la siguiente, la que se muestra en pantalla. ¿Sí? Claro. Entonces, ojo, la corrección de la semana es la que estoy mostrando en pantalla. Determine la magnitud del torque resultante respecto al punto A. Esa es la pregunta. Si esta es la corrección a la pregunta número 5 de esta semana. Determine la magnitud del torque resultante respecto al punto A. Entonces aquí tenemos que ir el torque efectuado sobre esta barra, pero con respecto a qué punto, ¿al punto A o al punto B? Porque ojo, el torque no va a ser el mismo resultado si lo aplico al punto A, al punto B, o quizás en el punto medio de la barra o en cualquier otro punto. O en el punto B. Así es, no va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, ojo, aquí tenemos que conocer el torque respecto al punto A. ¿Sí? Entonces quiere decir que el punto de giro, en este caso, me están diciendo que el punto de giro, ¿cuál es? ¿A o B? ¿O el centro de la barra? Claro, el punto A. Así es. Bien, entonces para conocer el torque respecto al punto A, hay que graficar las fuerzas. Y a partir de ello también conocer las distancias. ¿Sí? A ver. Entonces graficamos aquí la fuerza, esta es la fuerza F, y acá tenemos la otra fuerza, que es el peso de la barra. Como la masa es de 1,2 kilogramos, entonces su peso sería de 12 newtons, y pasando por el punto medio o el centro de gravedad de la barra. Como la barra tiene una longitud de 4 metros, entonces su peso estará pasando a 2 metros, ¿no?, de cada extremo, o en el punto medio. ¿Sí? Bien. Ahora, con respecto al punto A, estas dos fuerzas, tanto la fuerza F como el peso de la barra, hacen un giro con respecto al punto A en sentido horario o antihorario. Agarren por eso un lapicero, un lápiz que tengan ustedes a la mano, ¿no?
sostengan un punto extremo que sea como el punto A y el otro extremo, apliquen la fuerza en la dirección que se está indicando en la figura. Y observen entonces si su lapicero lápiz, o regla quizás, gira en sentido horario o antihorario. Claro, horario, muy bien. Por eso que aquí, de forma vectorial, le han colocado con dirección negativa, ya que ese giro es horario, ¿no? Esa fuerza hace un giro horario con respecto al punto A, ¿sí? Bien. Entonces tenemos que el torque neto o el torque resultante respecto al punto A será la sumatoria de todos los torques con respecto a dicho punto. ¿Y qué fuerzas ejercen torque con respecto al punto A? Esta fuerza F, que vale 12. Entonces tenemos fuerza por distancia. Fuerza que vale 12 por distancia que vale 4. Y como el giro es horario, entonces por eso han colocado aquí el signo negativo. ¿Sí? Luego diríamos más el torque que ejerce el peso. Pero el peso también ejerce un torque en sentido horario. Por eso que adelante del signo menos. Pero más por menos, pues me da menos. ¿Sí? Ahí está el menos. Menos quién el producto de la fuerza que vale 12 por la distancia. En este caso es 2 metros. Listo. Entonces acá tendríamos menos 48 más menos 24. O 48 menos 24. Y eso nos va a dar entonces 72 Nm. Eso sería el torque. Correcto, el torque. Hacia seca sería el torque. Menos 72 Nm. Y eso quiere decir entonces que la barra gira o no gira. Rota o no rota con respecto al punto A. ¿Rota o no rota? Sí, rota. ¿Por qué rota? Porque el torque me salió diferente de cero. ¿Sí? Cuando el torque sale igual a cero, entonces la barra no rota. Y si rotara, lo tenía que hacer con velocidad angular constante. ¿Sí? En este caso, rota. ¿Con MSU o con MSUV? Con MSU, ¿estás seguro, Jim? ¿Con MSU? Ojo, en el MSU, la velocidad angular es constante. Cuando el torque, ojo, cuando el torque es diferente de cero, como en este caso menos 72 Nm, entonces esto quiere decir que la barra o cuerpo rota con MSUV, o sea, con aceleración angular. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora, como nos preguntan por la magnitud, entonces sencillamente le tomamos la magnitud o su valor absoluto. Y simplemente esto ya sería 72 Nm. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos un ejemplo bastante directo con respecto al torque. ¿Sí? Respecto al torque. ¿Hay una consulta, duda respecto a este problema? ¿Sí? ¿Está bien? Ok, Jennifer. Ah, ok. Recordando la convención. Cuando el torque es negativo, quiere decir que el cuerpo está rotando en sentido horario. Cuando el torque sale positivo, quiere decir que el cuerpo está rotando en sentido antihorario. ¿Sí? Incluso en la universidad pueden preguntar así. Determine el torque resultante respecto al punto A. Y te salió menos 72 Nm. Otra pregunta sería, indica el sentido de la rotación, si es horario o antihorario. ¿Ustedes qué responderían en ese caso? ¿Horario o antihorario? Horario, claro, porque como el torque resultante me salió negativo, eso implica entonces que la barra va a rotar en sentido horario. En sentido horario. ¿Con MSU o con MSUV? ¿Con MSU o con MSUV? Claro, con MSUV, perfecto. Muy bien, los felicito. Ya están un pasito de ingresar. Los felicito. Muy bien. Claro, a un clic, a un clic. A un clic. Bien, problema número 6. Dice, una barra homogénea de 200 newtons de peso y longitud L se apoya sobre dos superficies lisas, ojo, son lisas,
quiere decir que aquí no habrá fuerza de rozamiento, ¿no? Tal como se muestra en la figura adjunta. Determinar la magnitud de la reacción de apoyo, en este caso le dicen la normal en el punto A, ¿sí? Para mantener la barra en equilibrio, en la posición indicada. Entonces, ojo, en este problema tenemos como dato numérico únicamente al peso, ¿no? El peso de la barra. No se conoce el valor de la fuerza F, ni tampoco la normal en el punto A. Solamente se conoce, ojo, el peso y, bueno, estos ángulos, ¿no? De la parte geométrica. Y con eso nos pregunta por la normal. Bien. Como nos dicen que el sistema se encuentra en equilibrio, o la barra se encuentra en equilibrio, entonces aquí se puede plantear la primera o también la segunda condición de equilibrio. Por sugerencia, se plantea siempre la primera condición de equilibrio, ¿no? La primera. Si con eso no sale, entonces recién se apelaría a la segunda condición de equilibrio. Entonces, por la primera condición de equilibrio tenemos que analizar las fuerzas que actúan sobre esa barra, ¿sí? Analizamos entonces las fuerzas. Tenemos la fuerza F, que ya está dada en el gráfico. Tenemos por acá el peso de la barra, que será 200 newtons. Aquí tenemos la normal en el punto A, el cual siempre es una fuerza perpendicular a la superficie. Y acá tenemos otra fuerza normal, que es la fuerza normal que se ejerce en el punto B y también es perpendicular a la superficie, ¿sí? Acá tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4 fuerzas, ¿no? 4 fuerzas. 4 fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se encuentra en equilibrio. Entonces, esas 4 fuerzas podrían formar un triángulo cerrado. Entonces, vamos a formar dicho triángulo. Acá tenemos la normal en B. Tenemos esta fuerza F, ¿sí? Ahora, la tercera fuerza que está en el eje vertical debe estar orientada hacia arriba o hacia abajo. La tercera fuerza, para que pueda cerrar el triangulito, debe estar orientada hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué pasaría si esa fuerza vertical lo grafico hacia arriba? Vamos a asumir, lo asumo que lo grafico hacia arriba. En ese caso, ¿cumple o no cumple la primera condición de equilibrio? Claro, no cumple la condición de equilibrio, así es. Claro, sale volando, así es correcto. Claro, o la resultante es diferente de cero. Por lo tanto, no estaría cumpliendo la primera condición de equilibrio. Entonces, eso quiere decir que la fuerza en la vertical debe estar orientada hacia abajo. Pero esa fuerza que está en el eje vertical sería la resultante de la normal con el peso. Y para que esa resultante esté hacia abajo, entonces esto debe ser la diferencia de quién menos quién. El peso que está hacia abajo menos la normal que va hacia arriba. ¿Correcto? Bien. Ahora, falta también aquí colocar los ángulos. ¿Qué ángulo forma aquí esta fuerza F con la normal en B? ¿No? ¿Qué ángulo forma esta fuerza F con la normal en B? ¿Y este ángulo es 30, sí o no? ¿Lo sacan o no sacan que este ángulo vale 30 grados? Si no, no se preocupen, les voy a ayudar. Les ayudo. Sí, les ayudo. Voy a prolongar esta normal en B, lo voy a prolongar. Sí, lo voy a prolongar, ahí está, prolongo. Ahí está, lo prolongo, correcto. Muy bien. La fuerza de rojo también lo voy a prolongar. Para que se encuentre el lado, lo voy a prolongar. Ahí está, lo prolongo. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, ojo, miren, teniendo en cuenta que este es 90 grados y él es 60. Quiere decir entonces que el ángulo que forma esa fuerza verde y esa fuerza de rojo debe ser igual a ¿cuánto? ¿Qué ángulo forma entre esa fuerza verde y esa fuerza de rojo? Claro, 30 grados, muy bien. Eso se saca, ojo, de la geometría del problema. Así es. Por eso es que aparece, ¿no? Esa fuerza verde con esta fuerza roja forman entre ellos el ángulo de 30 grados, ¿correcto? Muy bien. Entonces, podemos relacionar lo siguiente, miren, ¿ah? ¿Qué es lo que estoy buscando? La normal en A, ¿no? ¿Qué es lo que no se conoce? La normal en B, la fuerza F y obviamente esa normal en A. Entonces, de ese triangulito me conviene relacionar esta hipotenusa con este cateto opuesto con respecto al ángulo de 30 grados. Y tenemos entonces esto, que el peso menos esa normal es igual a la normal en el punto B por el seno de 30. A esto le llamo la ecuación número 1, ¿correcto?
que se ha obtenido justamente aplicando la primera condición de equilibrio y además a partir de este triangulito. Entonces, observo que para conocer la normal en el punto A, primero que debo conocer la normal en el punto B. ¿Y cómo voy a conocer la normal en el punto B? Bien, como hasta ahí ya agoté, ojo, ya agoté la primera condición de equilibrio, entonces ahora tengo que utilizar la segunda condición de equilibrio, ¿sí? Porque ya agoté, ya hice lo más que se pudo con la primera condición de equilibrio y no he obtenido directamente el valor que me está preguntando. Entonces ahora pasamos a la segunda condición de equilibrio. Pero para la segunda condición de equilibrio se utilizan torques o momentos de una fuerza. Y para eso se debe tomar un punto de giro. Ese punto de giro es arbitrario, se escoge donde ustedes deseen. Ahora aquí viene la sugerencia. Se sugiere tomar el punto de giro por donde pasan fuerzas desconocidas. Por donde pasan fuerzas desconocidas. O por donde pasan la mayor cantidad de fuerzas desconocidas. ¿Sí? Por donde pasan la mayor cantidad de fuerzas desconocidas. Y si este es el gráfico original con las fuerzas mostradas, ¿por dónde pasa la mayor cantidad de fuerzas desconocidas? ¿Por el punto A, por el punto B o por dónde están pasando la mayor cantidad de fuerzas desconocidas? Por el punto A. Por eso que se sugiere tomar el torque con respecto al punto A. ¿Sí? Bien, entonces observo que con respecto al punto A, con respecto a él está pasando la normal y la fuerza F. Por lo tanto, esas dos fuerzas no van a ejercer torque. ¿Quiénes sí van a ejercer un torque? Aquellas fuerzas o líneas de acción de fuerza que no pasan por el punto de giro A. Que en este caso son la normal y el peso. La normal en B y el peso de la barra sí van a originar un torque en el punto A. Y voy a aplicar en este caso el método 1, o sea, hallando la distancia de la fuerza hacia el punto de giro. Por ejemplo aquí, prolongo la línea de acción de fuerza de la normal en el punto B. Lo prolongo, ahí está, lo prolongo. Y a partir del punto A, busco una recta que cruce de manera perpendicular a esa línea de acción de fuerza. Y la única recta que cruza de manera perpendicular es esta. Ahí está, es esta. Y esta, bueno, va a tener cierta distancia. ¿Y cómo hallar esa distancia? Nuevamente por la parte geométrica. ¿Sí? Por la parte geométrica. Ustedes recordarán, ¿no? Me lo voy a prolongar aquí. Ya. Que este ángulo de aquí, ¿cuánto era? ¿Cuánto nos salió? 30 grados, ¿cierto? Este ángulo 30 grados. Muy bien. Miren, ¿ah? Él es 30, él es 30, él es 90. Si él es 30 y él es 90, no, este que es 90 grados, quiere decir que todo este ángulo de color rojo debe ser igual a ¿cuánto? Todo este ángulo de color rojo debe ser igual a ¿cuánto? 60, muy bien, 60. Pero este de aquí es 30. Quiere decir entonces que este ángulo de color azul, debe ser ¿de cuánto entonces? 30, así es. Entonces, si él es 30 y él es 90, entonces este ángulo vale 60 grados, ¿correcto? 60 grados. Como la longitud de la barra es L, entonces esta distancia en función de la longitud de la barra y en función de ese ángulo de 60 grados sería L seno de 60, ¿correcto? Bien, ahora vamos a conocer la distancia que hay del peso hacia el punto A. Entonces también aquí prolongamos la línea de acción de fuerza, ahí está. Y a partir del punto A buscamos una recta que cruza de manera perpendicular. ¿Qué sería entonces esta recta? Esta recta cruza de manera perpendicular a esa línea de acción de fuerza del peso. Ahora, si toda la longitud de la barra es L y el peso pasa por el punto medio, entonces quiere decir que del punto A hacia el punto G sería L medios. Esto vale L medios. Y como él es 30 grados, entonces esa distancia que hay del peso de la barra hacia el punto de giro A sería L medios, pero por el coseno de 30. ¿Sí? Bien, ahora sí, teniendo en cuenta entonces las fuerzas y las distancias, ya podemos conocer el torque con respecto al punto A. Sumatorio de torques en sentido horario igual sumatorio de torques en sentido antihorario. ¿Sí? Bien. Bien. En este caso, en sentido horario, ojo, en sentido horario sería el peso. Si aquí corrijan está invertido. ¿Sí? Está invertido.
Entonces, en sentido horario, sería el peso por L medios coseno de 30. Ahí está el peso por L medios coseno de 30. Esto va en sentido horario. Y en sentido antihorario sería la normal en B, ahí está la fuerza por la distancia, que será L seno de 60. Y aquí entonces se va a cancelar L con L, se cancela. Seno de 60, eso no es igual al coseno de 30. Seno de 60, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Coseno de 30, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Claro, son iguales, por lo tanto se cancelan. Se cancelan. Y de ahí la normal en el punto B resulta entonces igual a ¿cuánto? 100 newton. Ahora sí, como ya tengo el valor de la normal en B, ya se puede reemplazar ese valor en 1, que es esta expresión. Entonces reemplazamos. El peso vale 200, está 200, menos la normal en el punto A es igual a la normal en B, que vale 100, por el seno de 30, y donde el seno de 30 vale medio. Entonces tenemos 100 por un medio, eso me da 50. 50 pasa a restar a 200, y de ahí que la normal en el punto A vale 150, ¿correcto? Entonces la normal en el punto A es igual a 150 newtons, ¿sí? Bien, este problema ha sido un tanto largo, y así, ojo, así no viene en el examen. Así de largo no viene en el examen, ¿sí? No se preocupe. Así extenso no viene en el examen, ¿sí? No viene, así no viene. Claro, es mucho. Lo que sí es importante en este problema para poder tener en cuenta los conceptos, ¿no? De tanto la primera y la segunda condición de equilibrio, ¿correcto? Básicamente sirve para eso, para utilizar esos dos conceptos, y lo podemos utilizar en otros problemas que sí pueden ser más fáciles, claro, sí, más fáciles. ¿Sí? Bien, siguiente problema. Número 7. Ah, ya, ¿como cuál viene? Si van para letras, como el número 7, por ejemplo, o el número 1, ¿no? Que eran de proposiciones. Gracias. Dice, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Ah, para el área A viene como el problema de la barra, ¿no? De allá el torque con respecto al punto A, ¿no? Por ejemplo. Dice, para un cuerpo rígido en equilibrio estático, el momento o torque resultante respecto a cualquier punto es nulo, ¿verdadero o falso? Claro, verdadero, ¿no? Porque es un equilibrio estático, por lo tanto el cuerpo está en reposo. Por lo tanto cumple tanto la primera como la segunda condición de equilibrio. Y con respecto a la segunda condición de equilibrio, tenemos que el momento o el torque resultante, pues debe ser nulo. Así es, verdadero. Dice, para que un objeto esté en equilibrio, es necesario que sobre él no actúe ninguna fuerza. Dice, no actúe ninguna fuerza, ¿verdadero o falso? Ese es al ojo falso, sino, por ejemplo, miren, ¿eh? Tenemos esta pelota que está apoyada en mi mano. ¿Esta pelota está o no está en equilibrio? Sí está en equilibrio, ¿cierto? Y sin embargo, ¿actúa o no actúan sobre él fuerzas? Sí, se actúan fuerzas, ¿no? Por ejemplo, la fuerza que es su peso y también fuerza, ¿no? Entonces se observa que este cuerpo está en reposo, está en equilibrio, ¿correcto? Y actuando sobre él fuerzas. Por lo tanto, como dicen por ahí, la segunda es totalmente falso. Así es, falso. Dice ahora aquí, el peso de un cuerpo siempre, ojo, dice, siempre se equilibra con una fuerza llamada normal. Falso también. Muy bien. Muy bien, lo felicito. Entonces, eso que les he dicho, por acá lo tenemos ya, ¿no? En modo texto, ¿no? Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio estático, pues el torque resultante es cero. Para que un objeto esté en equilibrio es necesario que tengan fuerzas, pero que la resultante se anula. La resultante se anula. No me dicen para nada que no actúen fuerzas. Sí van a actuar fuerzas, pero la suma de todas esas fuerzas debe ser nula, o cero. ¿Sí? Ah, igual, o sea, con proposiciones. Proposiciones. Todo lo que son área de letras, empresariales también, viene así con proposiciones o prácticamente como para reemplazar. Prácticamente como para reemplazar. Ah, bueno, si es ingeniería, ahí sí van a evaluar, ¿no? Pero es un poquito de cálculo numérico, no va a ser tan complicado. Porque se entiende que el problema debe ser resuelto en aproximadamente minuto y medio. Entonces, en un minuto y medio tienen que leer, tienen que calcular y luego marcar.
Entonces se evalúa un tiempo prudencial o un problema prudencial prudente para que les alcance ese tiempo. Es imposible que les den un problema como hicimos con la barra, ¿no? Aplicar primera, segunda condición de equilibrio, así. Así no viene. Eso sería muy extenso. Un problema así o aún más difícil, eso sí viene ya en la universidad. Cuando estás dentro de la universidad, ahí sí hay problemas contra difíciles. Te ponen 4 problemas para 2 horas. Y a veces ni siquiera alcanza tiempo. Y el profesor dice, bueno, ya me lo entrega a la siguiente clase. Así a veces sucede. ¿Sí? Bien. Bueno, no tipo olimpiada, pero más o menos. No tipo olimpiada. Claro, y solucionar una semana después. Así es. Bien. Dice, una barra homogénea y uniforme está suspendida de un acuerdo tal como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la tangente de alfa para que el sistema se encuentre en equilibrio. Por lo tanto, quiere decir que este sistema va a cumplir la primera y la segunda condición de equilibrio. Bien. Dice que la barra es homogénea y uniforme. Esta parte es importante. A ver, les pregunto, ¿les dan aquí o no les dan aquí la masa total de la barra en forma de L? ¿Dicen cuánto es la masa? No, ¿no es cierto? No nos dicen. Claro. Tampoco va a ser necesario que nos den. Nosotros podemos asumir un cierto valor, pero que sea adecuado. Como dice que la barra es homogénea, entonces la masa va a estar en proporción con la longitud. Claro, o en relación al largo o la longitud de la barra. Entonces podemos decir lo siguiente, que esta barra o segmento de la barra de longitud A tendrá una masa como M, por ejemplo. Y esta otra porción de la barra de longitud 2A tendrá una masa como 2M, ¿sí? En esa proporción. ¿Sí? Si acá es como M, acá será como 2M, ¿sí? Ya que nos dicen que la barra es homogénea y además uniforme. Entonces ahora, como sabemos que esas dos porciones tienen masa, entonces esas dos porciones tendrán un cierto peso. Y vamos a graficar el peso. Ahí está. Entonces, rápidamente graficamos aquí los pesos de esas porciones. Entonces, si la masa es como M, su peso sería como mg. Si la otra su masa es como 2m, entonces sería como 2mg. Entonces aquí el peso es como W, aquí el peso será como 2W. Y donde el peso siempre estará pasando por el centro de gravedad o centro geométrico del cuerpo. Entonces por acá el punto medio sería A medios, y aquí el punto medio sería A y A. Bien, luego por acá tenemos otra fuerza, que es la tensión. Acá tenemos 3 fuerzas que actúan sobre un cuerpo que está en reposo o en equilibrio. Por lo tanto, si aplicara la primera condición de equilibrio, tenemos que la tensión es igual a 3W. Pero no he obtenido hasta ahí lo que me están preguntando, que es el valor de la tangente de alfa. Entonces, para eso tenemos que apelar a la segunda condición de equilibrio. Y para eso se va a tomar torques o momentos de una fuerza. ¿Con respecto a qué punto? En este caso me conviene respecto al punto O. Entonces tenemos por acá las fuerzas de doble y doble doble, y voy a prolongar sus fuerzas. Los prolongo. Los prolongo. Luego, a partir de estas prolongaciones, voy a buscar a partir del punto O una recta que cruce de manera perpendicular a esas líneas de acción de fuerza. Que para la de verde es este color celeste y para rojo es este color morado. ¿Sí? Por ejemplo, si este color morado lo traslado por acá, ahí va a ser más evidente entonces que esta distancia sería ¿quién? A, pero por el seno de alfa. Bien, a este triangulito le voy a llamar beta. Entonces, si este es a medios, ¿no? O sea, ojo, si este de acá es a medios, prolongo, lo traslado esa distancia para que aquí sea más evidente. Entonces, esta distancia sería a medios, pero por el seno de beta. Ahora un detalle, como alfa y beta suman 90, entonces quiere decir que el seno de beta, eso no es igual al coseno de alfa. A ver, verifiquen que el seno de beta es igual al coseno de alfa. Es correcto, ¿cierto? Muy bien. Hay que tener en cuenta eso. Ahora sí. Teniendo en cuenta entonces las distancias y las fuerzas, ya podemos aplicar el torque. Sumatorio de torques en sentido horario igual sumatorio de torques en sentido antihorario, pero con respecto al punto O. Entonces, en sentido horario sería 2W, hasta la fuerza, 2W, por la distancia A seno de alfa. Y aquí, en sentido antihorario, sería el peso, hasta la fuerza W, por la distancia A medio seno de beta. ¿Correcto?
Pero el seno de beta, eso no es igual al coseno de alfa. Sí, ¿no es cierto? El seno de beta es igual al coseno de alfa. Entonces, en el siguiente paso, el seno de beta lo reemplazo por el coseno de alfa. Bueno, aquí ya se canceló B doble y también A. Luego, este 2 va a pasar a dividir, el coseno va a pasar a dividir, y tenemos que seno entre coseno, pues me da la función tangente. Esto va a pasar a dividir a un medio, y eso me da un cuarto. Y de aquí, finalmente, la tangente de alfa me sale un cuarto. ¿Sí? ¿Consultas, dudas por si acaso? Mientras tanto, van escribiendo quizás una consulta que tengan con respecto a este problema o los otros. Les dejo aquí la encuesta, como siempre. ¿Sí? Marquen como ustedes crean convenientes. Si es la A, la A, la B, la C, la D, la E, la F, como ustedes crean conveniente. ¿Sí? Bien. Entonces, eso sería todo por hoy.